Hola, ¿qué tal? Qué gusto coincidir con ustedes en este espacio. Somos Dalia y Mayra y hoy queremos invitarles a mirar la evaluación desde un lugar distinto, no como ese momento tenso donde se define una calificación, sino como una experiencia humana que nos atraviesa, nos mueve y que incluso puede transformarnos. Todos tenemos una historia con la evaluación. Alguna vez nos emocionó, nos frustró, nos dio seguridad o nos bloqueó. Y para comprender en su complejidad trabajaremos con el capítulo 3 de Aprender a cambiar, que nos muestra la evaluación como un fenómeno técnico, cultural, político y humano. También retomaremos a Montero, quien desde la psicología comunitaria nos recuerda que transformar implica dialogar, participar y actuar con sentido. El objetivo de esta microenseñanza es que reconozcas las distintas dimensiones de la evaluación, que identifiques contradicciones que se viven en las aulas y reflexiones sobre prácticas más humanas, formativas y coherentes con la realidad del estudiante. Antes de entrar en teoría y conceptos, queremos iniciar desde lo humano. La evaluación no solo implica conocimiento, también despierta emociones, recuerdos, sensaciones que muchas veces no se nombran. Si no reconocemos la parte emocional, corremos el riesgo de evaluar solo lo técnico y olvidar que el estudiante es una persona completa. Ahora vamos a iniciar conectando con algo que todos tenemos en común, que son las emociones que despierta la palabra evaluación. Por eso te vamos a pedir que abras desde la plataforma el archivo que te hemos adjuntado que dice hoja 1 y sigas las siguientes indicaciones. El número 1 es escribir una emoción que surge cuando piensas la palabra evaluación. Y la número 2 es describir una experiencia que representa esa emoción. Esta actividad, aunque es breve, es fundamental, ya que en el capítulo 3 enseña que la evaluación nunca es emocionalmente neutra. Cada estudiante trae recursos, expectativas, miedos, motivaciones y todo eso influye en cómo aprende. Reconocerlo es el primer paso para evaluar de manera más consciente. Gracias por darte el tiempo de reconocer qué emoción te genera esta evaluación. Este pequeño ejercicio ya es una evaluación formativa, porque implica primero observarte, identificar lo que sientes y darle un sentido. La evaluación en sí no sucede como un vacío emocional, ya que cada estudiante pues llega con unas experiencias previas que influyen en su aprendizaje, su autoconcepto y su relación con el error. Este capítulo 3 nos deja en claro que la evaluación nunca va a ser neutral. Reconocer lo que sentimos es el primer paso para transformar la práctica. Lo importante no es si fue una emoción agradable o incómoda, sino que pudiste verla. Esto significa que ya está cambiando tu mirada evaluativa. ¿Qué es evaluar? Cuando pensamos en esta palabra de evaluación, muchas veces imaginamos lo que son calificaciones, exámenes u hojas llenas de respuestas correctas o incorrectas. Pero este capítulo nos recuerda que evaluar no solo es calificar, evaluar, como ya bien lo mencionábamos, es observar, interpretar, acompañar, retroalimentar, dialogar y comprender. Hargraves y Earl critican la idea de que convertir la evaluación es un veredicto. Una calificación no refleja los procesos, ni los refuerzos, ni las emociones que atraviesa un estudiante. Por eso, proponen ampliar el repertorio de evaluación. ¿Con qué? Pues con rúbricas, portafolios, proyectos, retroalimentación continua, autoevaluación y coevaluación. Todo eso nos permite mirar al estudiante desde un enfoque más completo y más humano. Bien, ahora queremos explicar algo que parece muy sencillo, pero cambia completamente la forma en que entendemos lo que pasa en el aula. Los tipos de evaluación. El capítulo nos distingue tres formas de evaluar que convivimos día a día sin darnos cuenta. La primera, la evaluación del aprendizaje. Es la que la mayoría conocemos y la que más ha marcado nuestra historia escolar. Medir resultados finales, como por ejemplo un examen de 50 reactivos al terminar la tarea, entregar un ensayo que vale el 30%, un proyecto final que define una calificación. Evaluación para el aprendizaje. Es la que se realiza mientras el estudiante aprende, no al final, más bien como un ejemplo en el que el maestro da retroalimentación sobre un borrador, se revisan errores para corregir antes del examen, se aclaran dudas en equipo y antes de entregar la tarea. Y la última evaluación, como aprendizaje, es cuando el
mismo estudiante participa activamente en evaluarse, reflexionar y ajustar. Como la evaluación al final de una actividad, el alumno explica qué entendió y qué le falta. La reflexión escrita sobre sus avances. Muy bien, si ahora todos nos ponemos a pensar cuando hemos sido estudiantes, en cómo hemos sido formados, estoy segura que todos nos vamos a centrar casi en la evaluación del aprendizaje. Y probablemente esto también en algún momento nos ha limitado a las oportunidades formativas, porque cuando nosotros participamos regularmente nos ponemos a pensar, a reflexionar sobre nuestro propio proceso, es decir, tomar las decisiones, expresar necesidades. Y bueno, para esto también lo podemos llamar una agencia. Este concepto nos lo dice Montero, lo retomamos de ella desde la psicología comunitaria, que las personas transforman su realidad, es decir, cuando participan en ella. Y por lo tanto, la evaluación es para y cómo el aprendizaje empodera, involucra y genera una autonomía. Sobre esto que acabamos de mencionar, para que quede un poquito más claro, vamos a explicarlo con ejemplos. Pondremos un ejemplo como cuando uno está cocinando, ahora que somos adultos, cuando uno va a preparar una receta. El del aprendizaje sería, por ejemplo, la foto final, y el para sería en la manera cuando tú vas preparando un alimento, pues vas a ir probando el sazón. Y el cómo ya sería ahora sí cómo tú vas a ajustar la receta a tu gusto. Espero vaya quedando claro. El segundo, diríamos, es cuando tú vas a ir al gimnasio. El del aprendizaje, que es lo que tú esperas aprender, pues va a ser el peso final o la resistencia alcanzada. Pero para eso, el para es cuando tu entrenador, por ejemplo, te va y te corrige algún ejercicio para que tú vayas haciendo una fortaleza. Entonces, ¿cómo? Es cuando tú ya detectas dónde es necesario modificar el ejercicio. Espero quede claro, ¿va? Para comprender realmente cómo funciona la evaluación en la práctica, necesitamos mirar situaciones concretas. En este caso, no es bueno ni malo, refleja tensiones reales que suceden en las aulas, buenas intenciones, por ejemplo, pero también prácticas tradicionales que a veces se contradicen en lo que decimos valorar. Analizar entonces esto nos va a permitir concretar la teoría y la vida real. Estas tensiones no son casualidad, son el resultado de años de prácticas culturales que repetimos porque así nos evaluaron a nosotros. Parte política que aprende cuando observamos quién tiene el poder en la evaluación, quién decide qué vale y qué no, quién define qué es aprender bien y qué controla la calificación. Unos ejemplos claros pueden ser cultural, la tradición del examen final; político, usar calificación como castigo; cultural, felicitar solo porque es un 10; o político, porque el alumno opine cómo se evaluará. Cuando reconocemos estas tensiones, podemos transformarlas. Y eso es clave. La perspectiva técnica es la más conocida: instrumentos, rúbricas, listas de cotejo, exámenes e indicadores. Es necesaria porque da claridad y estructura, pero si solo nos quedamos aquí, reducimos la evaluación a lo medible. Unos ejemplos educativos pueden ser un examen de opción múltiple, una rúbrica de evaluar un proyecto, un registro de asistencia y participación. Puede ser en la vida cotidiana contar pasos con un reloj inteligente, medir calorías, medir tiempos de ejercicio. En este momento hablaremos acerca de la perspectiva cultural. Esta perspectiva nos recuerda que evaluamos como nos enseñaron, es decir, la cultura escolar influye muchísimo en cómo pensamos, evaluamos. Por ejemplo, cuando estábamos en la escuela, o muchos de nuestros alumnos podemos recordar que cuando viene un examen, los alumnos tienden muchísimo a estar nerviosos. ¿Por qué? Porque siempre se ha hecho así. Es el pensar de muchos alumnos, incluso de nosotros, ¿no? Por lo tanto, cuando se va a acercar el final de un semestre, el final de la materia, pues ocurre este nerviosismo. ¿Por qué? Pues porque así son los exámenes, ¿no? Y antes de salir de vacaciones, pues sabemos que hay una evaluación regularmente. En otras perspectivas de la vida cotidiana, por ejemplo, los médicos en un hospital, recuerdo que cuando se acercaban algunas fiestas, ya sea de sembrina,
pues regularmente caían mucho a enfermarse, etcétera, que también es esta parte de lo que les digo del aprendizaje, ¿no? Son algunos ejemplos que podemos tener en cuenta. Y pues recordar que la inteligencia no depende de sacar buenas notas, porque eso siempre nos lo enseñaron. El siguiente punto será sobre la perspectiva posmoderna. Esta perspectiva abraza muchísimo la diversidad y reconoce que no existe una única manera de demostrar el aprendizaje. Por ejemplo, podemos encontrar diferentes formatos como videos, dibujos, mapas, presentaciones. Ya no solamente nos enfocamos o nos encuadramos a un solo formato, digamos, sino que ya puede ser una situación más variable. Valorar los procesos, no solo los resultados en esta ocasión. Usar autoevaluaciones y coevaluaciones es importante. Perspectiva política. La evaluación también es un campo de poder. Define quién tiene la autoridad y quién decide los criterios, quién valida el conocimiento. Algunos ejemplos educativos pueden ser: si siguen hablando les bajo un punto, si el maestro decide al 100% de los criterios sin consideraciones de los alumnos. Evaluar también la conducta dentro de la calificación académica. Algunos ejemplos cotidianos pueden ser que el trabajo del jefe decide quién merece un ascenso y quién no siempre es el más capaz. Además de que en la familia el hijo bueno es el que siempre saca 10. Para comprender realmente cómo funciona la evaluación en la práctica, necesitamos mirar situaciones concretas. En este caso, no es bueno ni malo, refleja tensiones reales que suceden en las aulas, buenas intenciones, por ejemplo, pero también prácticas tradicionales que a veces se contradicen en lo que decimos valorar. Analizar entonces esto nos va a permitir concretar la teoría y la vida real. Ahora vamos a analizar un mini caso que diseñamos específicamente para esta microenseñanza. La intención es que puedas identificar algunas contradicciones que se describen en el capítulo 3. También tus propias experiencias evaluativas, claro está. ¿Qué se valora? ¿Qué se ignora? ¿Qué emociones se activan en ti? ¿Y qué oportunidades de mejora existen? Este caso está pensado para que conectes teoría y práctica. El capítulo señala que la evaluación real está llena de tensiones, buenas intenciones mezcladas con prácticas tradicionales. Este ejemplo te ayudará a detectarlas y a pensar en alternativas más humanas y formativas. Para esta actividad te vamos a pedir que vayas a abrir la hoja número 2 que se llama mini caso. Esta se encuentra ya en la plataforma en una de las carpetas. Lee el caso con calma, responde las 7 preguntas con reflexión y con honestidad. Para este siguiente apartado tenemos que recordar que lo que pensamos sobre la evaluación no siempre se ve en palabras. A veces lo tenemos en imágenes, recuerdos, símbolos o también sensaciones. Por eso en esta actividad te permitirá representar lo que la evaluación significa para ti. Y luego lo vamos a transformar, igual que queremos transformar en nuestras prácticas. Ahora vamos con nuestra actividad de integración. Queremos que visualices cómo entiendes la evaluación y cómo esa visión cambia cuando incorporamos 4 perspectivas del capítulo. Esta actividad se divide en 3 fases. La primera fase va a ser un dibujo libre. Necesitamos que dibujes lo primero que se te venga a la mente cuando piensas en la palabra evaluación. No necesitas ser un artista, es solo una representación personal. En la fase número 2 vamos a hacer una transformación del dibujo. Sobre el mismo dibujo vas a agregar un elemento por cada perspectiva trabajada, es decir, la técnica, algo que mida, ordene o controle. La cultural, algo que represente la tradición escolar. La política, algo que exprese el poder, la jerarquía o la desigualdad. Y por último, la perspectiva posmoderna, que es algo creativo, flexible o fuera de lo convencional. Por último, tendremos lo que es la fase 3. Esta será una parte de reflexión donde tendrás que responder las preguntas que vienen colocadas dentro de la dinámica de la hoja 3. No te preocupes por el estilo, lo importante es lo que revela el modo en el que comprendes la evaluación. Tiempo para mirar tu dibujo. Esos trazos iniciales representan lo que la evaluación ha significado para ti. Cuando agregaste ya los elementos técnicos, políticos,
culturales y posmodernos hiciste ya más visible lo que normalmente no vemos, es decir, las dimensiones que han formado a nuestra manera de evaluar. Bien sabemos que evaluar ahora no es solo medir, es interpretar, acompañar y decidir, y en este caso tu dibujo lo demuestra. Como explica Montero, transformar es iniciar cuando hacemos consciente lo que antes dábamos por hecho. Si tu dibujo cambió, tu mirada ya comenzó entonces a transformarse. Finalmente, te invitamos a completar tu evaluación en Kahoot. Son preguntas breves para revisar lo que comprendiste y ayudarte a consolidar tu aprendizaje. Si la evaluación es formativa, debemos permitirnos detenernos y revisar qué tan claro nos quedó lo aprendido. Por eso, el Kahoot no es para saber quién tiene más puntos, sino para ayudarte a identificar qué conceptos ya dominas y quizá cuáles requieren más reflexión. Es una herramienta para ti, no es en sí un examen. Hay que recordar que no se trata de tener un puntaje perfecto, sino más bien que nos ayude a saber qué tanto debo de profundizar o si nos quedaron claros los conceptos. El resultado en sí no es un veredicto final, es una información realmente para ti. Esto es una evaluación para el aprendizaje que te permite ver qué comprendiste y qué debemos reforzar. Debemos cerrar recordando que la evaluación es un acto profundamente humano. Por eso, hoy no solo analizamos conceptos, sino también símbolos, tensiones, emociones y posibilidades de transformar. Evaluar no es un acto neutral ni automático. Detrás de cada calificación hay una historia, una emoción, una interpretación y una relación humana. Gracias por darte la oportunidad de mirar la evaluación desde estas perspectivas. Lo que reflexionaste hoy no solo habla de la práctica docente, habla de tu forma de acompañar a otros en su proceso formativo. La evaluación no cambia cuando cambiamos los instrumentos, cambia cuando cambiamos la mirada. Muchas gracias por mirarnos. Tu compromiso, tu honestidad y tu dedicación al completar cada actividad es bastante de nuestra ayuda. Tus reflexiones son fundamentales para este proceso. Muchas gracias por mirar y por darnos de tu tiempo.